¿Alguna vez has sentido que, aunque lo tienes todo, en realidad no tienes nada? Hubo un hombre que alcanzó la cima del éxito material, pero vivía en una cárcel de oro, rodeado de riquezas y sumergido en una soledad absoluta. Su nombre era Zaqueo, y todos lo conocían por su ambición, hasta que un árbol y una mirada cambiaron su destino para siempre. Hoy, en Reflexiones y Parábolas que sanan el alma, vamos a descubrir cómo un solo encuentro puede sanar un corazón consumido por la avaricia y devolverle la paz que el dinero no pudo comprar. Si sientes que te falta algo a pesar de tus esfuerzos, esta historia es para ti. Capítulo 1. La cárcel de oro. Jericó no era una ciudad para los débiles. Era un hervidero de comercio, un oasis de palmeras que exhalaba el aroma dulce del bálsamo y el olor agrio del sudor de los mercaderes. Pero en medio del bullicio de los mercados y el paso incesante de las caravanas que subían hacia Jerusalén, existía un silencio que el dinero no podía comprar. Ese silencio habitaba en la casa más lujosa de la ciudad, la casa de Zaqueo. Zaqueo no era solo un hombre rico, era un arquitecto de su propio aislamiento. Cada piedra de sillería de su mansión, cada columna de mármol que sostenía su techo, había sido pagada con el desprecio de su propia gente. Como jefe de los recaudadores de impuestos, su éxito era el recordatorio diario de la opresión. Para Roma, él era una herramienta eficiente, para sus hermanos, era una herida abierta. Él entendía el peso del oro, pero desconocía el peso de un abrazo. Al caminar por las calles, el aire parecía enfriarse a su alrededor. La gente no lo insultaba de frente, el miedo a su poder era demasiado grande. En su lugar, le regalaban un vacío absoluto. Se apartaban de su camino como quien evita una mancha, dejando un rastro de murmullos a sus espaldas. Zaqueo caminaba con la barbilla en alto, con sus túnicas de lino fino rozando el polvo del camino, fingiendo que la soledad era el precio natural de la grandeza. Pero por dentro, cada paso era una batalla contra su propia pequeñez. Su casa era una fortaleza de soledad. Al caer la tarde, cuando el sol de Jericó teñía las paredes de un naranja sangriento, Zaqueo solía sentarse a solas en su mesa. Una mesa de banquete diseñada para 20 personas, donde solo se servía un plato. La luz de las lámparas de aceite bailaba sobre copas de plata y fuentes rebosantes de higos y granadas, pero el sabor de la comida era siempre el mismo, ceniza. Allí, sentado en el centro de su opulencia, Zaqueo se convertía en un prisionero de sus propios cofres. Había acumulado riqueza para protegerse del miedo, para que nadie volviera a mirar por encima de su hombro a aquel hombre de baja estatura. Sin embargo, el éxito material le había robado lo que el oro nunca podría devolverle, la paz de pertenecer a algo más grande que sus propias cuentas. Tenía todo lo que se podía comprar, pero no tenía nada de lo que realmente importa. Su éxito no era una cima, era una fosa revestida de oro. Y mientras el eco de sus propios pasos resonaba en los pasillos vacíos de su palacio, una pregunta comenzó a quemar en su pecho: ¿de qué sirve ser el dueño de la ciudad si eres un extraño en tu propia piel? El dinero acumulado por miedo se convierte en una carga que no se lleva en los hombros, sino en el alma. Y esa noche, bajo el peso de su propia armadura de plata, Zaqueo comprendió que su cárcel de oro no tenía puertas externas. La llave estaba en un lugar que él no había visitado en años, su propio corazón. Capítulo 2. El rumor de la luz. El cinismo es una costra que protege al corazón de la decepción. Zaqueo la había cultivado durante años, era su piel más dura. Sin embargo, una mañana, el aire de Jericó cambió. No fue el viento del desierto ni el aroma de las palmeras, fue un susurro que corría por el mercado como un incendio en un campo seco. Viene él. Zaqueo escuchó el nombre de Jesús mientras revisaba los registros en la aduana. Al principio, apretó los labios con desprecio. Había visto a muchos profetas pasar por aquellas puertas, hombres cargados de palabras vacías y promesas de reinos que nunca llegaban. Pero este nombre era diferente. Los rumores decían que este hombre no buscaba el oro de los ricos ni el aplauso de los puros. Decían que comía con los olvidados y que su mirada devolvía la dignidad a los que la habían perdido. En ese momento, una frase antigua, sepultada bajo capas de ambición y leyes fiscales, vibró en su memoria: me buscaréis y me hallaréis,
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Zaqueo intentó sacudirse el pensamiento. Él no era un buscador, él era un recaudador. Pero la chispa ya estaba encendida. ¿Podría ser cierto? ¿Podría existir una verdad que no se comprara con denarios? El deseo de cambio es una fuerza extraña, a veces nace del cansancio absoluto de ser uno mismo. Zaqueo sintió un tirón en el pecho, una urgencia que no podía explicar. Su alma, atrofiada por el aislamiento, reconoció una frecuencia que no había escuchado en décadas. Era la voz de la esperanza, esa que dice que nadie está demasiado lejos como para no ser encontrado, que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Mientras el bullicio afuera crecía y la multitud comenzaba a agolparse en las calles, Zaqueo se miró las manos. Estaban limpias de barro, pero cargadas de una injusticia que ya no podía ignorar. El rumor de que la luz se acercaba a su ciudad no lo llenó de temor, sino de una curiosidad desesperada. Él sabía que si se quedaba en su oficina, seguiría siendo el hombre rico y odiado de siempre. Pero si salía, si lograba aunque fuera un destello de esa luz, quizás el vacío en su mesa no sería la última palabra de su destino. El cinismo se resquebrajó. La esperanza, aunque pequeña y frágil, le obligó a levantarse de su asiento. No era fe todavía, era el hambre de un hombre que ha descubierto que el oro no se puede comer cuando el alma está muriendo de inanición. El rumor se convirtió en certeza, el maestro estaba entrando en Jericó. Capítulo 3. El obstáculo de la estatura. La calle principal de Jericó se había convertido en un río humano, una masa compacta de hombros, voces y polvo que avanzaba con un solo propósito. Zaqueo salió de su oficina y, por primera vez en su vida, su riqueza no le sirvió de nada. El oro puede comprar un asiento en la mesa del gobernador, pero no puede comprar un centímetro de altura cuando la multitud te ha dado la espalda. Zaqueo intentó abrirse paso, pero se encontró con un muro de carne y hueso. Cada vez que intentaba asomarse, un hombro lo empujaba o una espalda se interponía. Para la multitud, él era invisible, o peor aún, un estorbo que merecía ser pisoteado. La ironía era amarga. El hombre que controlaba las finanzas de la región no podía controlar su propio campo de visión. Sin embargo, el verdadero impedimento no era su estatura física. Su pequeña talla era solo el reflejo de una realidad más profunda. Lo que realmente le impedía ver a Jesús era el peso de su propia historia. Su orgullo le gritaba que un hombre de su posición no debía mezclarse con la chusma, su pasado le recordaba que él no era digno de estar allí, y su reputación era una barrera más alta que cualquier muro de piedra. Porque nada hay imposible para Dios, resonaba en el aire, pero Zaqueo sentía que su pequeñez era absoluta. A menudo, nuestros problemas no son las circunstancias externas, sino la estatura de nuestra fe y el tamaño de nuestro ego. Zaqueo estaba atrapado entre el deseo de ver la luz y el miedo a ser ridiculizado. Si intentaba saltar, se vería patético; si gritaba, nadie escucharía su voz entre los cánticos de los justos. La multitud, que en su mente representaba a todos los que lo habían juzgado, se alzaba como un gigante invencible. Fue en ese momento de frustración, mientras el polvo de los pies de la multitud le nublaba la vista, cuando comprendió que para ver lo que otros no ven, hay que estar dispuesto a hacer lo que otros no hacen. Su baja estatura se convirtió en su mayor maestro, le recordó que, desde el suelo, lo único que queda es mirar hacia arriba. El obstáculo no estaba allí para detenerlo, sino para obligarlo a elevarse por encima de su propia comodidad. Si quería ver al maestro, tendría que abandonar la dignidad de su cargo y buscar una perspectiva que su dinero nunca le daría. Porque el orgullo es el velo más grueso que existe, y solo aquel que reconoce su pequeñez tiene la altura suficiente para alcanzar la gracia. Capítulo 4. El sicómoro. El ridículo es el precio que el orgullo no se atreve a pagar. Para un hombre como Zaqueo, cuya única armadura frente al odio de la ciudad era su dignidad y su cargo, la idea de trepar a un árbol era una sentencia de muerte social. Pero el hambre de su alma era ya más fuerte que su miedo a la burla. Frente a él, extendiendo sus ramas nudosas sobre el camino, se alzaba un viejo sicómoro. Sus hojas eran anchas y su tronco, de madera áspera, ofrecía una oportunidad que el suelo le negaba. Zaqueo no lo pensó dos veces.
En un acto que rompió con décadas de protocolo y falsa importancia, el jefe de los recaudadores se aferró a la corteza. Sus manos curtidas en el manejo de monedas se llenaron de astillas y polvo. Sus túnicas de lino fino, símbolo de su estatus, se engancharon en las ramas y se mancharon de savia. A medida que subía, la multitud debajo comenzó a notar su figura. Las risas no tardaron en llegar. Los mismos que le temían ahora lo señalaban, los que lo odiaban encontraban en su esfuerzo una fuente de entretenimiento. Pero a Zaqueo ya no le importaba el suelo. Había comprendido una verdad eterna: para encontrar la gracia, primero hay que estar dispuesto a perder la apariencia. El que se humilla será exaltado, decían las antiguas escrituras, y allí, entre las hojas del sicómoro, Zaqueo experimentó su primera liberación. Al subir a aquel árbol, estaba dejando atrás al hombre que los demás habían construido. Estaba abandonando al poderoso recaudador para volver a ser el niño pequeño que solo quería ser visto. La vulnerabilidad, que siempre había evitado como si fuera una plaga, se convirtió en su portal hacia lo sagrado. Desde las alturas del sicómoro, la perspectiva cambió. Ya no veía solo espaldas y hombros, veía el camino despejado. El árbol no era un escondite, era un altar de humildad. Zaqueo se dio cuenta de que muchos se quedan abajo, atrapados en su propia estatura social, perdiéndose el paso del maestro por miedo a despeinarse la dignidad. Él, en cambio, estaba dispuesto a ser el hazmerreír de Jericó con tal de tener un segundo de claridad. Porque la sanación real no comienza cuando somos fuertes, sino cuando somos lo suficientemente valientes para admitir que estamos incompletos. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra, Zaqueo esperó. Ya no le importaba quien lo miraba desde abajo, solo le importaba quien estaba por venir por el camino. Zaqueo ya ha subido al árbol. Ha dejado su orgullo en el suelo y sus túnicas finas están manchadas de polvo. Él ya hizo su parte, se hizo vulnerable para ser visto. ¿Y tú? ¿Cuál es ese sicómoro al que te resistes a subir por miedo a lo que digan los demás? A veces, la transformación que buscas está justo detrás del orgullo que no quieres soltar. Si estas palabras están resonando con el vacío que intentas llenar, no dejes que este momento pase de largo. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad de reconstructores que, como Zaqueo, han decidido que la paz vale más que la apariencia. Haz clic en el botón de me gusta si crees que nunca es tarde para cambiar de perspectiva, y acompáñanos a descubrir qué sucede cuando la luz finalmente se detiene frente a tu árbol. Capítulo 5. El llamado por nombre. El murmullo de la multitud era un rugido sordo bajo las ramas del sicómoro. Zaqueo, oculto entre el follaje, observaba cómo la figura de Jesús se acercaba paso a paso. Esperaba ver a un maestro absorto en sus pensamientos o a un profeta rodeado de una escolta impenetrable. Pero lo que vio fue algo que no estaba en sus registros, una presencia que parecía caminar no solo por la calle, sino por el alma de cada persona que tocaba. Entonces, sucedió lo imposible. Justo al llegar a la sombra del árbol, los pies del maestro se detuvieron. El silencio cayó sobre la calle como un manto pesado. Jesús no miró a los líderes religiosos que lo rodeaban, ni a los que gritaban su nombre buscando un milagro físico. Él inclinó la cabeza hacia atrás y clavó su mirada directamente en el sicómoro. Sus ojos se encontraron con los de Zaqueo. En ese instante, el mundo desapareció. Ya no había multitud, ni burlas, ni deudas, ni Roma. Solo existía esa mirada que, lejos de juzgar la suciedad de sus manos, parecía estar lavando las heridas de su corazón. Antes de que Zaqueo pudiera articular una disculpa o intentar descender, la voz de Jesús cortó el aire con una autoridad llena de ternura. Zaqueo, baja pronto, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El impacto fue sísmico. Jesús no lo llamó recaudador, ni traidor, ni pecador. Lo llamó por su nombre. En una cultura donde conocer el nombre de alguien implicaba conocer su esencia, Jesús estaba declarando que conocía al hombre real que se escondía detrás de la máscara de la riqueza. El nombre Zaqueo significa puro o inocente, una ironía cruel para alguien con su pasado, pero al pronunciarlo, Jesús estaba rescatando esa identidad perdida entre los escombros de su avaricia. Para la audiencia que observaba desde el suelo, fue un escándalo.
Para Zaqueo, fue la primera vez en su vida adulta que se sintió verdaderamente visto, no como un problema que resolver o un enemigo que evitar, sino como un hijo que necesitaba ser amado. La aceptación de Dios no es un premio que se gana después de cambiar, es la fuerza que nos da el valor para empezar a hacerlo. Jesús no le pidió que devolviera el dinero antes de bajar, simplemente le ofreció su presencia. La gracia no espera a que estemos limpios para entrar en nuestra casa, entra para que su luz nos ayude a limpiar lo que la oscuridad había corrompido. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Zaqueo comenzó a bajar. Ya no le importaba si sus movimientos eran torpes o si su túnica se desgarraba. Había escuchado su nombre en labios de la vida, y el hombre que subió al árbol por curiosidad, estaba bajando de él por amor. Capítulo 6. El banquete de la transformación. El umbral de la casa de Zaqueo fue, por años, una frontera de odio. Nadie entraba en ella si no era para entregar dinero o para vender su integridad. Pero ese día, los pies polvorientos de Jesús cruzaron el mármol frío del recibidor, y el aire denso y viciado de la mansión pareció renovarse de golpe. Afuera, el ambiente era muy diferente. Un muro de susurros rodeaba la propiedad. Ha entrado a posar con un hombre pecador, decían las voces cargadas de indignación. Para la multitud, la santidad era algo que debía protegerse del contacto con la impureza. Para Jesús, la santidad era una luz que solo tenía sentido si se encendía en medio de la oscuridad. Mientras los justos se quedaban fuera, aferrados a sus juicios, el milagro se colaba por las rendijas de la puerta cerrada. Dentro de la casa, el banquete había comenzado, pero el orden de las cosas era distinto. Zaqueo, el hombre que siempre buscaba controlar cada denario y cada mirada, se encontraba ahora en la posición de quien lo ha soltado todo. No había sermones, ni reproches, ni listas de pecados que corregir. Jesús estaba allí, compartiendo el pan, llenando con su presencia el vacío que Zaqueo había intentado ocultar con muebles caros y especias importadas. Hay un poder silencioso en la aceptación incondicional. Cuando dejas entrar la paz a tu hogar, las prioridades de tu vida se reordenan por sí solas. No necesitas que nadie te dicte que está mal, la luz misma hace que las sombras se vuelvan insoportables. Zaqueo miraba sus copas de oro y ya no veía riqueza, veía el rastro del dolor que había causado para obtenerlas. Miraba sus tapices de seda y ya no sentía orgullo, sentía el peso de la soledad que habían cubierto. En la presencia de la verdad, el engaño del éxito material se desmorona sin necesidad de gritos. El banquete no era para alimentar el cuerpo, sino para reconciliar el alma. En esa mesa, el hombre que había vivido para acumular descubrió el placer de respirar sin miedo. La presencia de Jesús en su comedor era la prueba de que su casa ya no era una cárcel de oro, sino un lugar de refugio. La reconciliación no es un concepto teológico, es el momento en que te das cuenta de que no tienes que esconderte más. Mientras el maestro sonreía y partía el pan, Zaqueo comprendió que el verdadero tesoro no era lo que él tenía en sus cofres, sino quien estaba sentado a su lado. El orden del mundo se había invertido, el recaudador ya no quería cobrar, quería entregar, el pequeño hombre ya no quería ser grande, quería ser libre. Porque cuando la gracia se sienta a tu mesa, lo primero que desaparece es el hambre de tenerlo todo, y lo que nace es la urgencia de darlo todo. Capítulo 7. Los frutos del nuevo corazón. La verdadera libertad no es tener el poder de hacer lo que uno quiere, sino tener el corazón libre para hacer lo que es correcto. En el silencio de aquel banquete, mientras la presencia de Jesús llenaba cada rincón de la casa, el nudo de avaricia que había apretado el pecho de Zaqueo durante décadas simplemente se deshizo. Zaqueo se puso en pie. No lo hizo con la rigidez de quien cumple un castigo, sino con la urgencia de quien acaba de ser rescatado de un naufragio. Miró a los ojos del maestro y luego, con una voz que resonó más allá de las paredes de su mansión, pronunció las palabras que cambiarían su destino para siempre. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En ese momento, Zaqueo dejó de ser el hombre que tenía para convertirse en el hombre que era. La generosidad no fue una condición para su salvación, fue el fruto inevitable de ella. Aquel que había vivido obsesionado con las fracciones y los porcentajes, ahora descubría una aritmética divina.
al dividir su fortuna, su paz se multiplicaba. Al vaciar sus manos de lo robado, su alma se llenaba de una abundancia que no cabía en ningún cofre. La multitud afuera enmudeció. El hombre al que todos señalaban como un parásito de la sociedad se había convertido, en una sola tarde, en el mayor benefactor de Jericó. La sanación del alma se completa solo cuando se traduce en justicia para el prójimo. Zaqueo ya no necesitaba guardar por miedo al futuro, porque ahora habitaba en un presente donde Dios era su provisión. La cárcel de oro había abierto sus puertas de par en par, y lo que salía de ella no era solo dinero, sino una vida restaurada. Jesús sonrió. No solo porque un hombre había devuelto plata y oro, sino porque un hijo había regresado a casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa, declaró el maestro, confirmando que el mayor milagro no fue el dinero repartido, sino la identidad recuperada. Zaqueo ya no era el recaudador despreciado, era, por fin, un verdadero hijo de Abraham. La historia de Zaqueo nos enseña que nadie es demasiado pequeño para ser visto, ni demasiado rico para no estar vacío, ni demasiado pecador para no ser perdonado. Al final, la verdadera estatura de un hombre no se mide por cuanto ha acumulado, sino por cuanto ha sido capaz de soltar para abrazar lo que realmente importa. Zaqueo bajó del árbol como un hombre pequeño, pero regresó al mundo con la estatura de un gigante de la fe. Reflexión final. La historia de Zaqueo no termina en las calles de Jericó, termina en el momento en que tú decides qué hacer con tus propios muros. A menudo nos parecemos más a Zaqueo de lo que nos atrevemos a admitir. Corremos tras un éxito que nos promete plenitud, pero que solo nos entrega aislamiento. Construimos castillos de seguridad financiera o profesional, solo para descubrir que dentro de ellos no hay espacio para la paz. Nos sentimos pequeños ante los problemas, invisibles ante la multitud y demasiado indignos para ser llamados por nuestro nombre. Pero el sicómoro sigue allí, plantado en medio de tu camino. Ese árbol representa el momento en que decides que la opinión del mundo pesa menos que tu hambre de verdad. Es el acto de valentía de reconocer que, aunque lo tengas todo, te falta lo más importante. La historia de Zaqueo nos grita que no importa cuán alto hayas construido tus muros, la luz siempre está buscando una grieta para entrar. Dios no está esperando a que limpies tu casa para visitarte, Él quiere entrar en ella para ayudarte a limpiarla. No busca que seas perfecto, busca que seas vulnerable. Porque la verdadera estatura de un hombre no se mide por el oro que posee, sino por la capacidad de sus manos para soltar lo que le sobra y recibir lo que le falta. Hoy, el maestro está pasando por tu calle. No te escondas en la oficina de tus logros ni en la multitud de tus excusas. Sube a tu árbol. Arriésgate al ridículo de buscar lo sagrado. Porque cuando Él te llame por tu nombre, descubrirás que tu historia no era una tragedia de soledad, sino una epopeya de rescate. Al final, la pregunta no es cuánto tienes, sino quién eres cuando ya no tienes nada que esconder. La salvación ha llegado a tu casa. Solo falta que tú, como aquel pequeño gran hombre de Jericó, te atrevas a bajar y abrir la puerta. Tu pasado es solo el lugar de donde vienes, no el lugar donde tienes que quedarte. Si hoy has sentido que esa luz también se ha detenido frente a ti, es momento de responder al llamado. Comenta, hoy bajo de mi árbol, si decides dejar atrás la apariencia para abrazar tu verdadera identidad. Si este viaje por la vida de Zaqueo te ha recordado que no hay nadie demasiado lejos para ser encontrado, comparte este video con alguien que necesite saber que su nombre también ha sido pronunciado en los cielos. Suscríbete para seguir reconstruyendo juntos las historias que nos devuelven la esperanza. Deja tu me gusta y activa la campana. La puerta está abierta. El banquete ha comenzado. Es hora de entrar. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.